La Biblia describe a la iglesia como un ejército. El general es nuestro Dios, los soldados la iglesia, el campo de batalla es el mundo, el enemigo y la carne se oponen. Cada día enfrentamos como cristianos problemas que amenazan con desanimarnos y destruirnos. Bienvenidos a tu canal cristiano Casa El Manantial. Esta noche, nuestra maestra Marisela Corral nos explica la importancia de ser un soldado de Cristo, que día a día enfrentamos batallas. Y así, escuchemos lo que nuestra maestra nos explica. Un aplauso así. Recibimos a todos los que se van a estar conectando a través de esta plataforma, a través de este canal cristiano. Casa El Manantial te da la bienvenida. Dios te bendice ricamente. Yo le doy gracias a Dios por ese privilegio que me ha dado y que es una responsabilidad bien grande enseñar la palabra de Dios, porque aquí no enseñamos lo que nosotros queremos, sino lo que el Espíritu Santo nos dice que enseñemos. Y para eso uno tiene que pagar un precio, porque si uno ora, cuando uno va a dar la enseñanza, uno tiene que orar más. Y tiene uno también que ayunar y oír la voz de Dios, estar bien conectados con el Señor para que el Señor nos guíe, nos enseñe y que nos diga qué es lo que les tenemos que enseñar al pueblo. Y vamos a orar. Le digo, gracias Padre por este día. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en el nombre de Jesús, que seas tu Espíritu Santo el que hable a través de mi boca. En el nombre de Jesús, que seas tú, Espíritu Santo, enseñando. En tus manos me pongo, en el nombre de Jesús. Pues el tema que Dios me dio fue de que nosotros somos guerreros de Dios. Los guerreros de Dios. Ese es el tema que el Señor me dio. Y yo estaba viendo que ahora cuando estaba estudiando, yo me gozaba y yo decía, ok, el Señor nos está enseñando. Mi hermana Leticia habló de valientes, que tenemos que ser valientes. Mi hermana Anita habló de que tenemos que tener aceite de oración, buscarnos, llenarnos de Dios. Mi pastora estaba hablando de obediencia, sumisión, compromiso. Y todo eso es lo que un guerrero necesita. Entonces, si somos guerreros de Dios, no somos cualquier cosa. Tenemos una responsabilidad como guerreros, como soldados de Dios, de buscar de Dios en oración, porque un guerrero tiene que orar. Hay diferentes tipos de oraciones, pero ahorita no vamos a hablar de todas, pero sí hay oración de guerra. Entonces el Señor nos está preparando para la guerra, porque en la guerra, cuando un guerrero va la diferencia de un soldado a un guerrero es diferente, porque el soldado está capacitado y él está cuando el capitán le da órdenes, él obedece. Y el guerrero no. El guerrero por su propia voluntad, él decide guerrear. Él por su propia voluntad, él dice, yo me voy a meter, yo voy a guerrear. Entonces ahí él no está sujeto a su capitán. Sí, claro que estamos sujetos a Dios, pero el soldado es diferente. Pero también un guerrero es un soldado. Y en los tiempos de antes, los guerreros, Dios escogió guerreros, buenos guerreros. Los escogió porque su corazón, como David fue un guerrero, y Saúl. Y dice que Dios escogió a David porque conocía su corazón. Él sabía que su corazón era como el de Dios y que él obedecía. Entonces, la victoria que él tenía en todas sus batallas, David, era porque él era un adorador. Un guerrero tiene que ser también un adorador, porque si ustedes se han fijado, ahorita estábamos cantando, hay cantos de guerra, hay versículos de guerra que nos hablan en la palabra. Entonces David era un guerrero, un adorador, y por eso él se ve que él siempre obedecía a Dios, era un obediente y se sometía a Dios. Y no nomás eso, sino que todo eso que él hacía era porque él tenía comunión con Dios.
él cuando vencía no era él, era el poder de Dios que vencía en él. Porque si ustedes se fijan, el Goliat con el que él peleó era un gigante y él era una estatura no grande. Pero aquí no importa la estatura, no importa que estés grande, no importa que estés chaparrito. Aquí lo que importa es que estés lleno del poder de Dios. Entonces, por eso fue que él fue siempre vencedor, el David. Dice que él mató a Saúl a 1000 y él a 10,000. Cuando un guerrero va a la guerra, él tiene que estar mentalmente, emocionalmente y físicamente bien. Porque no puede ir a la guerra con su mente de miedo, ni tampoco preocupado, me van a matar. Él tiene que ir alerta, valiente. Entonces su cuerpo también tiene que estar bien, porque dice que en sus pies él tiene esa habilidad para moverse. Porque si ustedes se fijan antes, cuando se ponían la armadura de Dios, que iban a pelear, el casco, el escudo, todo eso que se ponían ellos, yo me imagino que haber sido pesado. Entonces ellos tenían que estar fuertes para sostener esa armadura. Dice que cuando David peleó con Goliat, le pusieron una armadura y no podía con ella. So, él se la quitó y fue y venció al Goliat y la venció con la palabra. Porque verdad que él le habló con la palabra, con la autoridad le habló y fue como él venció al Goliat. O sea, ahí no se trató de su fuerza física, sino que se trató que con el poder de Dios fue que él venció al Goliat. Así es como nosotros también vamos a vencer a los Goliats, ¿verdad? Tenemos que buscar a Dios en oración, porque cuando un guerrero tiene que buscar de Dios, porque cuando nosotros buscamos de Dios en oración, nos estamos llenando del poder de Dios. Entonces, ese poder, cuando nosotros guerreamos contra el enemigo, porque guerrear es pelear, vamos a usar esa autoridad con poder, ¿verdad? Entonces, guerrear es pelear. ¿Y con quién vas a pelear? Con el enemigo. Nosotros tenemos un enemigo que nos está acechando todos los días, día y noche. Entonces, ese enemigo quiere venir a nuestra mente, a nuestras emociones y a nuestro cuerpo, porque él tiene estrategias que él sabe cómo nos puede debilitar para que nosotros no oremos. Nos puede traer sueño, cansancio, puede venir con enfermedad a nuestro cuerpo, a nuestra mente, con dudas, con incredulidad, para que nosotros no creamos. Y eso es lo que el enemigo usa. Esas estrategias él las usa, ¿verdad? Voy a tomar agua porque se me secó la garganta. Entonces, si nosotros somos escogidos por Dios, somos guerreros del ejército de Dios, tenemos que orar, porque allí es donde nosotros vamos a tener poder para destruir todas las asechanzas del enemigo. Porque el enemigo quiere destruirte a ti, quiere destruir la obra de Dios, quiere destruir a nuestra familia. Entonces nosotros nos tenemos que levantar en el nombre de Jesús y tenemos que ser guerreros valientes. Tenemos que arrebatar las almas que están allá afuera, que Él las tiene engañadas, y solamente con el poder de Dios es que lo vamos a hacer. Porque cuando un guerrero se mete en intercesión, tiene sus ojos espirituales abiertos. Entonces allí cuando tú te metes en la intimidad con Dios, Dios te va a revelar cosas, y te va a revelar y te va a traer a la mente personas que necesitan de Él, que están cautivas. Entonces, ¿cómo tú vas a orar y vas a interceder? Pero primero es la oración y después viene la intercesión de guerra. Porque cuando tú ya te llenaste del poder de Dios, entonces tú vienes a guerrear, ¿verdad? Entonces el enemigo no quiere que tú ores, él no quiere que tú guerrees, porque cuando tú guerreas no eres tú, es el poder del Espíritu Santo que va a estar guerreando por ti. Y Él es el que va a estar dando las estrategias y te va a estar revelando lo que las personas están pasando, o a cualquier persona que Él te ponga. También cuando venimos aquí, muchas veces dice, hermano, ¿quiere interceder? Dice, no, hermano, yo no. Tienes que meterte a la intercesión, porque mira, estos tiempos son difíciles. Estamos en los últimos días. Entonces el enemigo
está engañando a muchos que ya están en el cristianismo, los ha sacado de su voluntad. Están muertos, se murieron porque se descuidaron. Y esa es la estrategia del diablo, que él quiere venir, ¿para qué? Para confundir, para sacarlos de la voluntad de Dios, para que tú no llegues a tu meta. Entonces, por eso Dios nos está preparando para la guerra, porque todos los días es una guerra, es una lucha, una batalla diferente. Entonces nosotros no tenemos que retroceder, porque dice que un guerrero va al frente de la batalla. Imagínate que un guerrero esté en medio de la guerra y ahí se paralice y no haga nada y se asuste. Ahí lo van a matar. Pero no, los guerreros, ellos se ponen al frente de la batalla y pelean. Imagínate también, un guerrero sí se cansa en la intercesión de guerra. Pero los guerreros también, cuando van a la guerra, acuérdate cuando David peleaba, ellos se cansaban porque ellos estaban usando sus manos o con lo que pelearan, y eran muchos. Entonces, pero lo que ahí ellos vencían porque Dios estaba con ellos y no dejaba que el enemigo los venciera. Entonces, así nosotros, Dios está con nosotros y somos más que vencedores, ¿verdad? Porque Él está con nosotros. Dice, un guerrero tiene dominio propio, no se deja llevar por sus pensamientos ni emociones, tiene autoridad, convicción y tiene confianza en Dios y en su palabra. Dice, son hombres elegidos para defender su palabra y las almas. Un guerrero de Dios es un hombre y una mujer que posee un espíritu vivo, no está muerto, lleno de fuerza y energía para definir y promover de forma incesante todas las habilidades y dones, poniéndolos todos estos habilidades y dones a disposición de Dios. Un guerrero tiene habilidades y dones. Dios nos ha dado a todos, a cada uno de nosotros, habilidades y dones, pero Él nos los ha dado para que nosotros los usemos para Él, ¿verdad? Dice, un guerrero está dispuesto a guerrear, a obedecer a Dios. Jesús es nuestro guerrero por amor y misericordia. Él fue el que nos dio un ejemplo de un guerrero verdadero, porque Él buscaba a Dios, se apartaba para Dios, y cuando Él venía y ministraba las almas y predicaba su palabra con autoridad, sacaba demonios, ¿verdad? Los demonios se sujetaban a Él. E incluso dicen que la palabra de Dios dice que cuando Él fue bautizado por el poder del Espíritu Santo, ¿cuál fue su primera pelea? ¿A quién se enfrentó Él? Al diablo, ¿verdad? Fue cuando Él le habló con la palabra, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que usar la palabra de Dios para nosotros enfrentarnos al enemigo. Pero si tú declaras la palabra y no tienes autoridad, entonces nada va a pasar. Entonces, por eso tenemos que estar llenos del poder de Dios y leer la palabra, hablarnos de Dios y hablar la palabra con autoridad. Dice, las cualidades de un guerrero, dice, tiene gran fortaleza, son disciplinados, dice, tienen un coraje, una virtud indispensable para ser libre. Dice, compasión, lealtad, son obedientes, sumisión, paciencia, amor. Dice, con sus capacidades dominan sus temores internos. No se dejan llevar por sus emociones. Y también dice que son honestos, tienen autoridad, tienen temor a Dios y persisten. Entonces, y también son motivadores y se esfuerzan y son valientes. Todo eso tiene un guerrero. Esas son sus cualidades. Son muchas, ¿verdad? Pero principalmente yo digo, wow, valientes. Porque un guerrero, imagínate ir a la guerra a matar, como los soldados que los entrenan para ir a defender a su país. Y ellos están dispuestos a dar su vida a morir, ¿verdad?
por el país, por los demás. Entonces Jesús, Él también dio su vida por nosotros. Y la dio por amor a nosotros, ¿verdad? Y tuvo compasión de nosotros. Y cuando Él liberaba a los endemoniados, a los enfermos, con autoridad hablaba la palabra, pero no nomás por eso, sino por amor y compasión. Entonces, un guerrero tiene que ser motivado por compasión, ¿verdad? Porque siente compasión por los demás y ve que ellos tienen necesidad de ser libres. Así como nosotros fuimos libres, también allá afuera hay muchas almas que necesitan ser libres. Dice, y todos hemos sido llamados a ser guerreros. Jesús nos dio el ejemplo. Jehová de los ejércitos es un hombre guerrero. Dice, es un nombre, otro nombre de Dios que se llama Jehová de los ejércitos. Entonces Él es un guerrero. Nosotros somos hijos de un guerrero, ¿verdad? Él nos ha dado el ejemplo. Entonces dice un guerrero que pelea por nosotros en nuestras batallas y nos libera y nos da la victoria. Él nos libera, Él ya lo hizo todo. Ahora nosotros somos que tenemos que esforzarnos. ¿Para qué? Para ser buenos guerreros. Entonces no dejemos que el enemigo venga con su pasividad, con su miedo, con su duda, con su incredulidad, con su conformismo. Eso no es para nosotros. Nosotros fuimos ya libres de eso. Y así, si nosotros no nos movemos, no actuamos, no accionamos, entonces nada va a pasar. Entonces los guerreros no retroceden, son valientes, se atreven, son atrevidos. El soldado no piensa, sino que obedece, respeta la autoridad a su capitán. Así nosotros tenemos que respetar, obedecer y someternos a Dios, porque esa es la victoria de un guerrero. Si nosotros no nos sometemos a Dios, nada va a pasar. Dice, un guerrero es más independiente, se involucra en la batalla por elección personal y no por obediencia a las órdenes. Es como yo les explicaba, que un guerrero por sí mismo, él se avienta a la batalla, ¿verdad? Por él mismo. Y el soldado no, el soldado va a la guerra, pero él tiene que obedecer a su capitán, las órdenes de él. Y el guerrero no, el guerrero dice, no, yo me meto a la intercesión, yo me meto a guerrear, ¿verdad? Por los demás, por la congregación. Cuando venimos aquí al servicio tenemos que interceder, ¿verdad? No te dé miedo, hermano, cuando te digan intercede, porque mira, cuando tú eres intercedor, guerrero, vas a crecer. Te va a llover, porque cuando uno se mete a la intercesión, Dios te revela, y cuando más Dios te revela, el enemigo se enoja y te va a llover más. Pero tú no te preocupes, no te dé miedo, porque vas a crecer. Y así como en medio de la batalla es cuando crecemos, ¿verdad? Crecemos más en confiar en Dios, ¿cómo se dice? Dios nos da estrategias y aprendemos. Entonces por eso el diablo no quiere que ores. Mira, cuando nosotros tenemos problemas en nuestra casa y nuestros hijos también están en problemas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Meternos en intercesión, interceder por ellos, pelearlos al diablo que no los engañe. Y cada día tenemos que decirle a Dios, guárdame de toda acechanza del enemigo, guarda a mis hijos de toda acechanza, ayúdanos a no caer en tentación, porque eso nos va a ayudar a nosotros, que el enemigo no venga en contra de nosotros y en contra de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces es muy importante orar y pedirle a Dios, ¿verdad? Entonces Dios nos ha dado herramientas para la guerra. Nosotros ya sabemos cuáles son esas: la armadura de Dios, la palabra de Dios, el ayuno, la alabanza, el nombre de Jesús, la oración. Y esas son las armas que Él nos ha dado. Él ya lo hizo todo. Entonces nosotros tenemos que, como dice, acelerarnos. Porque mira, mi pastor decía que Dios nos está acelerando. Eso es verdad.
Porque cuando yo he orado, el Señor sí me ha confirmado de que nos tenemos que acelerar, porque los tiempos, estamos en los últimos tiempos, la maldad se ha multiplicado. Y no nomás eso. Yo estaba yendo a unos pastores que ellos tuvieron una visión por 3 meses de que ellos veían una cisterna donde salían demonios bien grandes. Entonces, la lucha que nosotros teníamos en los tiempos de antes no son a las de ahora. Ahora son otros demonios más fuertes. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a pelear si no oramos? No nos metemos a la intercesión a interceder. Entonces, el diablo nos va a tener ahí dormiditos, pasivos, sin que nada pase, con la misma lucha en nuestra mente, o la lucha, la batalla que el diablo te trae cada día. Entonces, no, hermano, estamos despiertos, no estamos dormidos. Tenemos que seguir avanzando y conquistando para que el enemigo no se aproveche de nosotros, ¿verdad? Como a muchos que ya los he engañado. Ahorita la apostasía está más que nunca, que muchos ya se enfriaron, el amor de ellos se enfrió, ya se fueron al mundo, ya ellos están allá dormidos, el diablo los tiene bien dormiditos. Entonces nosotros no vamos a dejar que el enemigo haga de las suyas. Tenemos que pararnos firmes y pelear la buena batalla de la fe, porque Dios, Él está con nosotros. Dice Segunda de Timoteo 2, 3, 4. Dice, sufre penalidades. El apóstol Pablo nos habla aquí. Dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Sí, vamos a tener luchas, pruebas, pero Dios está con nosotros y Él es el que va a pelear por nosotros. Dice, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. No tenemos que involucrarnos ya en las cosas del mundo, porque eso nos roba a nosotros y no nos deja que nosotros busquemos bien de Dios, ¿verdad? Tenemos que consagrarnos para Dios. Dice, tenemos que estar dispuestos como soldados a servir a Dios. No debemos hacer cosas que nos aparten de nuestra comunión con Dios, como el pecado, afanes de la vida, que nos apartan de la visión de Dios. Como buenos soldados debemos sacrificarnos y ser fieles en lo que hacemos para agradar a Dios, que no como un soldado de Cristo. Somos soldados de Cristo, aunque el diablo no quiera, pero nosotros somos soldados. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie va a estar en contra de nosotros. Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. ¿Sí? Somos más que vencedores. Jeremías 20:11-13. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión, que jamás será olvidada. Dios va a confundir a nuestros enemigos, ¿verdad? Ellos ya están bajo nuestros pies. Por fe estamos. Tenemos que creer la palabra de Dios y tenemos que creer que Dios ya está con nosotros, que el poder del Espíritu Santo nos guía y nos ayuda en nuestras debilidades. Dice, cantar a Jehová porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Todos estos cantos de salmos, David era el que los componía, porque él vivió él vivía sus batallas, y digo que con esas batallas que él vivía, él hacía cantos, ¿verdad? Era un poeta también, él era un guerrero. Dice Salmos 3:3, dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí,
mi gloria y el que levanta mi cabeza. Sí, tenemos protección de Dios y nosotros dependemos de Dios. Un guerrero tiene que ser humilde, tiene que saber que él depende de Dios, que no depende de sus fuerzas físicas, sino que depende de la fuerza de Dios. Salmos 27, 1, 2, 3. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temer? No tenemos que temer, no tenemos que tener miedo al enemigo y a sus demonios. Entonces, muchos no quieren guerrear y no se quieren meter a la intercesión porque tienen miedo. Pero no tenemos que tener miedo, porque dice que Dios está con nosotros y dice que nosotros ya somos más que victoriosos y vencedores. Entonces tenemos que creerle a Dios, que Él siempre está con nosotros. Dice, Dios nos ha llamado a conquistar y no ser conquistados. Tú debes luchar, ¿sí? Tenemos que luchar. Cuando nosotros oramos, a veces el enemigo vino a cansancio, porque esas son sus estrategias de que no quiere que oremos, porque cuando tú oras va a haber liberación, va a haber sanidad, va a haber revelación, va a haber poder de Dios, y eso es lo que el enemigo no quiere, que Dios te muestre, te revele cosas espirituales. Entonces eso es lo que él pelea. Efesios 6, 12, 14 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra contra huestes espíritus de maldad en las regiones celestiales. ¿Sí? Aquí dice, nuestra lucha no es con nuestro hijo, no es con tu esposo, no es con tu mamá, es con quién, con espíritus de maldad que están atrás de esa persona y que están trabajando con esa persona, y tú piensas que tu lucha es con ellos y no, es con los demonios, ¿verdad? Que el diablo usa a veces a la familia. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ponernos en la brecha cada día, orar y orar, interceder, porque si no nada va a pasar, ¿verdad? Entonces dice, por lo tanto, tomar toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, habiendo acabado todo estar firmes, todo estar firmes, y estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vuestros vestidos con la coraza de la justicia. ¿Sí? Aquí nos habla de la armadura. Nos tenemos que poner la armadura de Dios para vencer al enemigo. Otra cosa también, que Cristo Jesús viene por una novia limpia, una novia sin manchas. Entonces, si nosotros guerreamos y nos guardamos, nos santificamos, oramos, vamos a estar preparados para cuando Él venga, ¿verdad? Del otro modo, nada, no va a pasar. Como decía mi hermana Ana, que las vírgenes estaban ocupadas, afanadas, haciendo otras cosas, y que Él vino y no estaban, ellas estaban afanadas. Sus cisternas estaban vacías, no había aceite, no había oración. Entonces, no dejemos que el enemigo nos robe la oración, la intercesión. Un guerrero tiene armas espirituales, fue en las que ya les dije ahorita, las armas, la alabanza, la oración y la armadura. Entonces, si nosotros ya tenemos todo esto, lo único que tenemos que hacer es ¿qué? Esforzarnos, avanzar, conquistar, derribar, destruir toda acechanza del enemigo que quiera traer en contra de nuestros hijos, en contra de nuestra congregación, en contra de nuestros pastores. Tenemos una responsabilidad cada uno de nosotros de buscar de Dios y hacer la voluntad de Dios. Entonces, no podemos estar sentados pasivos, ¿verdad? Porque la pasividad, ¿qué va a hacer?
nos va a tener cautivos, nos va a paralizar, vamos a estar ahí todos paralizados sin hacer nada. Entonces, nosotros no estamos muertos, nosotros estamos avanzando, estamos conquistando, nos estamos acelerando. Entonces, ¿cómo fue que Jesús le respondió al diablo? Lucas 4:8. Jesús le respondió: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete, Satanás. Entonces, ¿cómo le vamos nosotros a pelear al diablo? Lo vamos a enfrentar con la palabra de Dios, con autoridad. Dice: no tengamos miedo al adversario y a sus ayudantes. Jesús ya venció en la cruz. Somos más que vencedores. Y tenemos que llegar a la meta, ¿verdad? Primera de Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Aquí, ¿cómo se enfrentó David? Con la palabra. Él no le dio miedo. Él vino y agarró su piedra y fue guiado por el Espíritu Santo, y la piedra le cayó en la frente, pero no fue porque él la aventó, fue porque Dios lo hizo que cayera esa piedra en la frente del gigante, ¿verdad? Entonces Dios ya nos ha dado armas espirituales. El Espíritu Santo ya nos bautizó con su poder. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a avanzar? Con el poder, con la ayuda del Espíritu Santo, que nos ayuda en todo. Y así es como vamos a ser vencedores. Entonces, si el Espíritu Santo nos guía a toda justicia, entonces, ¿qué vamos a hacer? Orar. No pierdas tu tiempo en estar viendo la televisión. No pierdas tu tiempo, no dejes que el enemigo te robe en otras cosas, en los afanes de la vida, en las cosas del mundo, ¿verdad? Porque todo eso te roba para que no tengas comunión con Dios, porque el enemigo no quiere que crezcas. No quiere que crezcas, él quiere que estés ahí nomás sentadito, y no es así. Tenemos que avanzar, porque la maldad se ha multiplicado. Cada día es una batalla, ¿verdad? Que tenemos que pelear. Entonces, si estamos débiles, no podemos entrar a la guerra. A la guerra no puede entrar un guerrero débil. Se va a caer y ahí lo van a matar. Entonces, los guerreros son valientes y tienen que estar bien fuertes, mental, emocional, físicamente bien, ¿verdad? Porque dice que ellos son hábiles para pelear. Yo me imagino que antes, cuando peleaban, se cansaban más que ahora, que los soldados. Porque ahora los soldados de hoy en día tienen muchas armas diferentes a las de antes. Antes tenían que pelear con su espada y se cansaban. Imagínate estar matando uno y otro, y todos los que les salieran, era cansado. Pero Dios les daba la estrategia y la habilidad para matarlos, ¿verdad? Entonces, eso era que el poder de Dios. Y dice que Dios escogía a guerreros, a buenos guerreros, que Él sabía que ellos iban a ir a la guerra. Cuando Dios te da un ministerio, cuando Dios te ha dado habilidades y dones, úsalos para Dios. Sé fiel al Señor y el Señor te va a ayudar. No te quieras poner en otra parte donde Dios no te ha puesto, ¿verdad? No es así, porque si nosotros obedecemos a Dios, Dios nos va a respaldar. Dios nos va a respaldar en todo lo que Él te ha llamado a que tú hagas. No te quieras meter en otra parte donde Dios no te ha mandado, porque ahí tú no vas a poder fluir. Cuando te venga la guerra y la batalla, ¿qué vas a hacer? No vas a poder hacer nada, porque Dios es el que nos guía, el que nos capacita, el que nos enseña. Él es el que nos ministra. ¿Para qué? Para cada día ser mejores. Porque cuando Él escoge a alguien, lo escoge porque Él sabe que esa persona va a hacer lo que Él está dando, ¿verdad? Nos capacita, nos enseña. Él no va a mandar a una persona que no sabe nada y no está entrenada, o a un guerrero que no sabe entrar a la guerra. Entonces
tenemos que buscar de Dios para que el Señor nos ayude y crezcamos, seamos fuertes, valientes y no desmayemos. Dice Joel 2:11, el Señor de su voz delante de su ejército, porque es inmenso. Sorry que no veo esto, tengo mis lentes. Ya veo mejor. Dice el Señor de su voz delante de su ejército, porque es inmenso. Fíjate, el ejército de Dios es inmenso. Su campamento, porque poderoso es Él, que ejecuta su palabra. Grande y terrible es en verdad el día del Señor, y ¿quién podrá soportarlo? El Señor ya nos dio armas espirituales en las que nosotros tenemos que usarlas, ¿verdad? Entonces no tenemos que estar esperando que mi pastor nos diga intercede, o que el hermano que está encargado de la intercesión que te pregunte quieres interceder y a veces dices que no, hermano, tienes que meterte en la guerra, porque si no, cuando venga la lucha, la batalla, la dificultad, el problema, vas a tenerte que meter, porque ¿quién más que tú vas a poder pelear? El pastor ora por ti, pero tú eres el que te tienes que meter en la intercesión profunda por tus hijos. ¿Quién más que tú va a pelear por tus hijos? Entonces, si tú no te quieres aventar, el Señor te va a aventar, porque va a venir. Muchas veces tenemos procesos difíciles. Hay procesos difíciles que Dios nos permite para que aprendamos ¿a qué? A depender de Él, a orar, que dependamos de la oración, que hablemos con Él, que tengamos comunión con Él, porque Dios nos ha hablado ¿para qué? Para que tengamos comunión con Él, ¿verdad? No nomás que vengamos a la iglesia, oigamos la palabra y nos vayamos. No, hermano, tenemos que estamos despiertos, no hay que dormirnos, porque después el enemigo se va a aprovechar, y ya cuando menos pensemos ya no vas a querer orar, tu corazón se va a endurecer. Entonces no dejemos que el enemigo nos aparte de la comunión de Dios. Yo sé que no es fácil orar, pero si nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, Él nos va a ayudar y nos va a sostener y nos va a guiar, nos va, ¿cómo se dice? Él va a interceder por nosotros cuando nosotros no podamos orar. Y cuando, mira, un guerrero cuando se mete en la intercesión de guerra, el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros, es el que guerrea por nosotros. Entonces imagínate cuántas victorias no vamos a tener, porque el Espíritu Santo es el que está intercediendo a través de nosotros. Cuando nosotros venimos aquí, intercedemos, nos ponemos en las manos de Dios, nos rendimos a Él y le pedimos: Espíritu Santo, unge mi boca para interceder. Y ahí el Espíritu Santo te toma y intercede a través de ti, ¿verdad? ¿Para qué intercedemos cuando venimos? Para que el ambiente cambie, para que el Espíritu Santo fluya, para que las almas sean liberadas, para que haya sanación, milagros. Entonces es bien importante la intercesión. Muchas veces cuando nosotros estamos orando en nuestra casa, ahí también el Espíritu Santo nos sana o nos libera. A mí me ha pasado, el Señor me ha sanado. Entonces es bien importante la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios todo cambia. El ambiente, ¿qué más? Nuestros hijos, si están rebeldes, la paz, hay la paz, ¿verdad? Entonces en nuestros trabajos también a veces tenemos luchas. Entonces también tenemos que orar para que el Señor nos guarde en nuestros trabajos, ¿verdad? En todas partes que andemos, el Señor nos va a guardar, nos va a cuidar y nos va a ayudar. Entonces no retrocedamos, hermanos, sigamos adelante a la meta, ¿verdad? Porque el Señor está con nosotros y Él es el que nos da la victoria. Entonces, si Dios ya te llamó a ser un soldado de su ejército, un guerrero, tienes que orar, hermano. Tienes que ponerte en la brecha para que tengas victorias, para que crezcas, para que estés, ¿cómo se dice? Con poder, que te llenes del poder de Dios,
¿Para qué? Para tu familia, para los que no conocen de Dios, para que Dios te use allá afuera con las almas que están bien necesitadas. Porque ¿quién es el que va a guerrear por esas almas? Tú. Entonces, nosotros tenemos que guerrear para arrebatárselas al enemigo, porque la pelea y la lucha está allá afuera. Cuando tú vas a predicarle a las almas, allá es donde tú te vas a enfrentar con el enemigo. Entonces, Dios quiere que estemos preparados, ¿verdad? Él ya nos ha estado hablando y hablando y hablando, y ahora nosotros tenemos que accionar, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que el Señor me dio. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Nos gozamos con la palabra. Siempre aprendemos, amén. Gloria a Dios para siempre, porque verdaderamente Dios nos da cada día más y más entendimiento también de su palabra, amén, que es muy importante. Voy a compartir, ¿verdad? Aquí también, no añadiendo a lo que habló mi hermana, pero con el mismo tema, ¿verdad? Hablando en 2 de Samuel, capítulo 23. Fíjense que aquí nomás voy a nombrar un poquito, solamente voy a leer del 1 al 12 sobre los valientes de David. Y si la palabra de Dios lo registra es porque es importante, porque Dios así lo inspiró. O sea que Dios toma en cuenta cada uno de nosotros, porque aparte de esos 3 valientes que son mencionados aquí, hay otros 30 más, que cada uno hizo hazañas y maravillas y cosas maravillosas que solamente, ¿verdad?, por el poder y la llenura del Espíritu Santo pudieron hacerlo. Porque esas batallas que ellos peleaban no solamente tenían que estar en condición, sino también tenían que estar, ¿verdad?, conectados con Dios. Tenían que estar bajo la sumisión, ¿verdad?, y sujetos a Dios. De otra manera, ¿cómo van a ser usados? Amén. Así que miren lo que dice 2 de Samuel, capítulo 23. Voy a leer el versículo 8 al 12. Dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. 800 hombres, un solo hombre mató a 800 hombres. Fíjense, y eso no es en una fuerza natural. Tenía que venir la unción del Espíritu Santo, porque un hombre solo así no está capacitado para tener esa fuerza. No lo está. En un punto se iba a cansar, pero el Señor estaba con su pueblo, amén, y está con su pueblo. Dice: después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos, que se había reunido allí para la batalla, y se había alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Fíjese, tanto fue la batalla que la sangre se le secó en la espada y se le pegó la espada en su mano. ¿Se imagina? Yo digo, estos eran hombres en verdad consagrados y dedicados y fieles, no solamente a David, pero también a Dios. Dice: después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Estamos hablando de un solo hombre contra un ejército, el ejército de los filisteos. Dice: mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. Aleluya. Ese tipo de varones y de mujeres está buscando Dios en estos tiempos. Amén. Dígame. Amén. Sí, ese tipo de personas. Y sí se puede, iglesia. Sí, espiritualmente, no estoy hablando físicamente, estoy hablando espiritualmente. Estamos guerreando contra el enemigo. Efesios capítulo 6. Versículo 12 al 14. Amén. Así que Dios nos está haciendo ese reto, ¿verdad?, a la iglesia, para recordar que nuestra lucha no es física, es espiritual. Y con esto vamos a terminar. En Jeremías capítulo 1, versículo 19.
Más bien, lo voy a leer desde el 17. Dice: tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Denle un fuerte aplauso a Dios. Amén. Gloria al Señor para siempre. Así, en este momento nos despedimos, Casa del Manantial, y te esperamos el día jueves aquí. Primeramente Dios te bendice ricamente. Fuente de agua viva.